¿Se ha preguntado alguna vez por qué actúa de cierta manera? ¿Por qué se enfurece cuando aspiraba a la paciencia? ¿Por qué experimenta miedo, aunque sabe que la fe debería prevalecer? ¿O por qué reincide en los mismos errores una y otra vez, a pesar de haber prometido a Dios que sería diferente esta vez? La clave no reside en sus actos, sino en un ámbito invisible a todos excepto a Dios: sus pensamientos. Jesús reveló una verdad profunda e impactante sobre la mente, que contrasta radicalmente con las ideas del mundo. Si bien la sociedad nos convence de que nuestros pensamientos son privados e inofensivos, y que mientras no actuemos sobre una mala idea, estamos protegidos, Jesús desveló un secreto, a la vez aterrador y liberador. Nuestros pensamientos no son meras sombras efímeras. Son las semillas que germinarán nuestro futuro, el motor que dirige nuestra existencia. Y, crucialmente, Jesús enseñó que nuestra mente es el principal campo de batalla donde el adversario ataca. Al analizar la vida de Jesús, notamos que Él no se limitaba a observar las acciones externas de las personas. Él penetraba sus mentes. Respondía a preguntas que ni siquiera se habían formulado verbalmente. Conocía los designios del corazón de los fariseos antes de que pronunciaran palabra alguna. Jesús comprendía que nuestro entorno físico es un mero reflejo del universo espiritual que reside en nuestra conciencia. Hoy exploraremos las profundas enseñanzas de Jesús sobre el control de nuestros pensamientos. Esto va más allá del simple pensamiento positivo. Es una cuestión de supervivencia espiritual. Existe una verdad que pocos cristianos aplican y, por no hacerlo, viven en derrota. Pero si logramos asimilar lo que Jesús explicó sobre este campo de batalla invisible, podemos romper cadenas de años y hallar una paz que el mundo no puede entender. Para dominar sus pensamientos, primero debe comprender su origen y su impacto. En el Evangelio de Mateo, Jesús tuvo un enfrentamiento con los líderes religiosos. Estos se obsesionaban con lavarse las manos y mantener el exterior de sus copas inmaculado. Anhelaban proyectar una imagen de santidad y piedad. Sin embargo, Jesús los tildó de hipócritas, comparándolos con sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero llenos de huesos de muertos por dentro. Luego, Jesús articuló un principio que transforma nuestra percepción de la mente. Porque del corazón provienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las blasfemias. Observe el orden que Jesús emplea en este pasaje. No enumera las acciones primero, sino los pensamientos. Afirma que del corazón brotan los malos pensamientos, y después de estos surgen los homicidios, los adulterios y los robos. Esto implica que cada pecado y error que hemos cometido comenzó como una idea. Muchos intentan transformar sus vidas modificando sus hábitos. Intentan dejar de gritar, de mirar lo que no deben, de preocuparse, pero fracasan repetidamente. ¿Por qué? Porque intentan erradicar el fruto sin eliminar la raíz. Jesús nos enseña que el pensamiento es la raíz. Si se permite que la raíz crezca, el fruto es inevitable. No se puede tener un manzano que dé naranjas, ni una mente llena de pensamientos perversos que produzca una vida recta. Esta es la primera verdad que debe aceptar. No puede dominar su vida hasta que domine sus pensamientos. Su mente es la fábrica donde se forjan sus acciones. Si desea alterar lo que sale de la fábrica, debe cambiar lo que ocurre en su interior. Jesús llevó esta enseñanza aún más lejos en el Sermón del Monte. Quiso demostrar que el estándar divino no se limita a la modificación del comportamiento, sino que exige una transformación del corazón. La ley religiosa prohibía el asesinato, un precepto universalmente aceptado. Pero Jesús elevó el estándar al nivel del pensamiento. Dijo: «Han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate estará sujeto a juicio». Luego,
Jesús introduce un nuevo estándar. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano sin causa estará sujeto a juicio. Jesús equipara el pensamiento de ira con el acto de matar. Esto es asombroso. ¿Cómo puede un pensamiento ser idéntico a una acción? Porque, a los ojos de Dios, la condición de su corazón es tan vital como el producto de sus manos. Cuando alberga odio, amargura o ira injustificada contra alguien en su mente, lo está matando en su corazón. Está destrozando la relación en el ámbito espiritual antes de que llegue a destruirla en el ámbito físico. Jesús aplica el mismo principio al pecado del adulterio. La ley establecía: no cometerás el acto físico. No obstante, Jesús afirmó: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer con deseo, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Esta es una verdad que pocos aplican. La mayoría se considera virtuosa porque no ha incurrido en infidelidad o asesinato material. Sin embargo, Jesús recalca que si uno revive escenas pecaminosas en su mente, es culpable. ¿Por qué es Jesús tan estricto? ¿Intenta ponernos un listón inalcanzable? No, busca protegernos. Él sabe que si permitimos que la lujuria anide en nuestra mente, finalmente arruinará nuestra vida. Conoce que si dejamos que la ira habite en nuestro fuero interno, eventualmente se transformará en palabras irrevocables. Jesús nos enseña que debemos abordar nuestros pensamientos con la misma seriedad que nuestras acciones. Jamás se nos ocurriría golpear a un desconocido, pero podríamos pasar horas maquinando una disputa con él en nuestra imaginación. Jesús postula que imaginar una discusión es igual de destructivo para nuestra alma. Entonces, ¿cómo detenemos estos pensamientos? Muchos creen que la solución radica en simplemente vaciar la mente, en dejar de tener pensamientos negativos. Sin embargo, Jesús también lanzó una advertencia al respecto. Contó una parábola sobre un espíritu impuro que abandona a un hombre. Jesús dijo: cuando un espíritu impuro sale de un hombre, vagabundea por lugares áridos buscando reposo y no lo halla. El espíritu decide entonces regresar a su origen. La casa simboliza la vida o la mente del hombre. Al regresar, encuentra la casa vacía, barrida y ordenada. Esto suena bien, ¿verdad? El hombre ha enmendado su vida, ha dejado de hacer cosas malas, su mente está limpia. Pero noten que la casa está vacía. Jesús continúa: entonces va y trae consigo otros 7 espíritus peores que él, y entran y moran allí, y el estado final de ese hombre es peor que el primero. Esta es una lección profunda sobre el control de los pensamientos. No se puede simplemente vaciar la mente. No se puede eliminar un mal pensamiento y dejar un vacío. Si intentas dejar de pensar en el pecado sin sustituirlo por algo más, el pecado volverá con más fuerza. Traerá consigo 7 espíritus más. La naturaleza aborrece el vacío. Tu mente debe estar ocupada con algo. Si no la llenas con la verdad de Dios, el adversario la llenará de mentiras. Por eso muchos cristianos luchan con pecados recurrentes. Gastan toda su energía intentando expulsar los malos pensamientos, pero no dedican ninguna a invitar la presencia de Dios. La verdad que pocos ejercitan es el principio de sustitución. No se combate un pensamiento con la nada, se combate un pensamiento con uno mejor. Se reemplaza la mentira con la verdad. Se suplanta el miedo con una promesa divina. No se puede caminar en la oscuridad y la luz al mismo tiempo. Si se enciende la luz, la oscuridad debe disiparse. Del mismo modo, si llenas tu mente con las palabras de Jesús, los pensamientos malignos simplemente no tienen cabida. Si esto te ayudó a comprender la Biblia, por favor, suscríbete. Que la palabra de Dios guíe tus pasos. Amén. ¿Cómo discernir lo que realmente ocurre en tu interior? A veces nos engañamos a nosotros mismos. Creemos que confiamos en Dios, pero en el fondo estamos dominados por el miedo. Creemos haber perdonado a alguien, pero en lo más hondo persiste el rencor.
Jesús nos ofreció una prueba de fuego para diagnosticar el verdadero estado de nuestros pensamientos al decirnos que escucháramos nuestras palabras. Jesús afirmó que de la abundancia del corazón habla la boca. Esto significa que tus palabras son el desborde de tu mente. Si quieres saber en qué has estado pensando, presta atención a lo que has estado diciendo. Si te quejas constantemente, es porque tu mente se detiene en lo negativo. Si criticas constantemente a los demás, es porque tu mente es crítica. Si pronuncias palabras de temor y duda, es porque has estado rumiando el miedo y la incertidumbre. No se puede tener una vida plena con una boca negativa. Y no se puede tener una boca negativa sin tener una mente negativa. Todo está interconectado. Jesús nos advirtió que tendremos que rendir cuentas por cada palabra ociosa que pronunciamos. Esto es aleccionador, pero también útil. Nos proporciona un medio para monitorear nuestra vida de pensamientos. Cuando te sorprendas diciendo algo negativo, detente. No solo te disculpes por la palabra. Rastrea la palabra hasta el pensamiento. Pregúntate por qué dijiste eso. ¿En qué estabas pensando 5 minutos antes de decirlo? ¿En qué has estado cavilando todo el día? Utiliza tus palabras como un sistema de alarma. Cuando las palabras se vuelven amargas, es una señal de que tus pensamientos se han vuelto amargos. Y ese es el momento de entablar una batalla en tu mente. Una de las ideas pecaminosas más comunes que los cristianos toleran es la preocupación. A menudo ni siquiera la consideramos un pecado. Creemos que es simplemente ser responsables. Pensamos que demuestra que nos importa. Pero Jesús habló más sobre la preocupación que sobre casi cualquier otro patrón de pensamiento. Nos ordenó específicamente que no incurriéramos en ello. En el Sermón del Monte, Jesús dedica un tiempo considerable a instruirnos a no inquietarnos por los asuntos de nuestra existencia. Afirma: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿Por qué resulta la preocupación tan perniciosa? Cuando uno se preocupa, alberga pensamientos que denotan una falta de control divino. Se conciben ideas que implican que Dios carece de la suficiencia o el poder necesarios para cuidarnos. La preocupación constituye en realidad una meditación sobre las falsedades del adversario. Jesús plantea una pregunta de índole muy práctica. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Apela así a nuestra facultad lógica, inquiriéndonos sobre los frutos de nuestros pensamientos ansiosos. ¿Resuelven acaso el problema? No. ¿Contribuyen a mejorar nuestra salud? Tampoco. Lo que sí logran es robarnos la alegría y la vitalidad. Jesús nos proporciona la solución frente a la mente ansiosa. Nos insta a observar las aves del cielo y los lirios del campo. Nos conmina a reorientar nuestra atención de nuestras carencias a la abundancia divina. Esta es la clave. Controlar los pensamientos reside en el enfoque. Aquello en lo que te concentres adquirirá mayor magnitud en tu percepción. Si te centras en tus problemas, estos parecerán gigantes y Dios insignificantemente pequeño. Por el contrario, si te centras en Dios, Él se manifestará enorme y tus problemas se empequeñecerán. Jesús concluye esta enseñanza con una directriz. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto representa una estrategia para dominar el pensamiento. En lugar de rumiar sobre lo que te falta, piensa en el reino de Dios. En vez de obsesionarte con el mañana, concéntrate en obedecer a Dios hoy. Al alinear tus pensamientos con las prioridades divinas, la paz de Dios inundará tu mente. Quizás el ejemplo más elocuente de cómo controlar nuestros pensamientos proviene del momento en que el propio Jesús fue tentado. Antes de iniciar su ministerio, Jesús fue guiado al desierto para ser tentado por el diablo.
Aquella fue una contienda de pensamientos. El diablo no se presentó con espada, sino con insinuaciones, con ideas. Lo primero que el diablo atacó fue la identidad de Jesús y sus necesidades físicas. Le dijo: «Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan». Nótese el sí. Al enemigo le encanta sembrar duda en la mente. Desea que cuestiones quién eres y quién es Dios. Quería que Jesús creyera que su padre lo había desamparado debido a su hambre. Deseaba que Jesús usara su poder para su propio consuelo en lugar de confiar en Dios. ¿Cómo respondió Jesús? ¿Discutió con el diablo? ¿Entró en un debate? No. Respondió con las Escrituras. Jesús dijo: «Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Esta es un arma que pocas personas ejercitan. Jesús no combatió el pensamiento con su propia lógica, sino con la palabra escrita de Dios. Esto es crucial. Cuando un pensamiento negativo asalta tu mente, no puedes enfrentarlo con tus sentimientos, pues a menudo estos son el problema. Debes combatirlo con una verdad externa. El diablo lo intentó de nuevo. Llevó a Jesús al pináculo del templo y le dijo que se arrojara. Incluso citó un versículo bíblico fuera de contexto para intentar engañar a Jesús. El enemigo conoce la Biblia y la distorsionará en tus pensamientos para que hagas insensateces. Jesús respondió otra vez: «Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios». El diablo le mostró a Jesús todos los reinos del mundo, y se los ofreció si Jesús simplemente lo adoraba. Esto era un atajo, un pensamiento que decía: puedes tener la gloria sin el sufrimiento, puedes tener la corona sin la cruz. Jesús le ordenó: «Apártate, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás». 3 lecciones podemos extraer de este encuentro. Primero, Jesús respondió de inmediato. No permitió que el pensamiento se estancara ni lo entretuvo. Segundo, Jesús habló en voz alta. A veces es necesario expresar la verdad en voz alta para acallar los pensamientos en la cabeza. Tercero, Jesús empleó la verdad específica para la mentira específica. No citó un versículo al azar, sino uno que contradecía directamente lo que el enemigo sugería. Así es como se debe combatir. Cuando surja un pensamiento que te diga que no vales nada, debes decir: escrito está, temible y maravillosamente he sido hecho. Cuando un pensamiento te susurre que estás solo, debes proclamar: escrito está, nunca te dejaré ni te desampararé. Cuando un pensamiento te incite a la venganza, debes afirmar: escrito está, mía es la venganza, dice el Señor. Debes atesorar la palabra de Dios en tu corazón para poder desenvainarla como una espada cuando la batalla comience. Si tu mente está desprovista de las Escrituras, eres un soldado sin arma. Podrías pensar que esto suena muy arduo, como mucho trabajo vigilar cada pensamiento y combatir cada mentira. Y tienes razón. Con tus propias fuerzas es una tarea imposible. La fragilidad y la velocidad de la mente humana superan nuestra capacidad de control autónomo. Por esta razón, Jesús nos prometió un auxiliador. Antes de su partida, les habló a sus discípulos sobre el Espíritu Santo, señalando: «Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho». Esta es una promesa para su vida de pensamiento. Una de las funciones del Espíritu Santo es recordarnos la verdad. Cuando nos encontramos en medio de una crisis mental, el Espíritu Santo nos susurrará un versículo, y cuando estamos a punto de tomar una mala decisión, Él nos punzará la conciencia. Actúa como nuestro sistema de alarma interno.
pero también nos proporciona la fuerza para negarnos. Somos una nueva creación, liberados de la esclavitud de nuestros viejos patrones de pensamiento. Como Jesús afirmó, a quien el Hijo libera, verdaderamente es libre, lo que incluye la libertad de las ataduras mentales. Poseemos la autoridad, en el nombre de Jesús, para ordenar a un pensamiento que se marche. Muchos tratan sus pensamientos como invitados a los que deben entretener. Si un pensamiento llama a la puerta, lo invitan a pasar, le ofrecen café y se sientan a conversar con él. Sin embargo, los pensamientos pecaminosos deben tratarse como intrusos. Si un ladrón irrumpe en tu casa, no le preparas la cena. Le exiges que se vaya y llamas a la policía. En el ámbito espiritual, invocas el nombre de Jesús. Tienes el derecho de desalojar pensamientos que no corresponden a un templo del Espíritu Santo. El verdadero secreto para dominar la mente no reside únicamente en combatir los pensamientos negativos, sino en mantener una conexión constante con Jesús. Jesús ilustró esto con la parábola de la vid y los pámpanos. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. ¿Qué significa permanecer? Significa quedarse, mantenerse unido. Cuando un pámpano se mantiene conectado a la vid, la vitalidad de la vid fluye hacia él de forma natural, nutriéndolo sin esfuerzo para producir fruto. De manera similar, al permanecer en Cristo, sus pensamientos comienzan a fluir hacia nuestra mente. Empezamos a pensar como Él, gracias a nuestra conexión. Esto se logra mediante la oración, la lectura bíblica, la adoración y el tiempo en su presencia. Cuanto más tiempo pasemos con Jesús, menos atractivas nos resultarán las cosas del mundo. Aquello que antes nos tentaba parecerá desagradable, y las preocupaciones que nos consumían se verán triviales. Esto sucede porque nuestra mente se renueva con la presencia de Dios. Jesús declaró, «Si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran, y les será hecho». Observemos la condición. Sus palabras deben permanecer en nosotros, deben habitar nuestra mente, sentirse como en casa. Cuando la palabra de Dios reside en nuestra mente, no hay espacio para las mentiras del enemigo. Una de las razones de nuestras dificultades es intentar servir a dos señores. Queremos pensar como el mundo de lunes a sábado, y luego como Jesús el domingo. Pero Jesús advirtió que una casa dividida no puede subsistir. Santiago, su hermano, escribió que un hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. No podemos llenar nuestra mente con la basura del mundo, entretenimiento violento, chismes, imágenes lujuriosas y filosofías egoístas, y esperar tener la mente de Cristo. Debemos elegir y resguardar las puertas de nuestra mente. Jesús nos aconsejó prestar atención a lo que escuchamos. Debemos ser cautelosos con lo que permitimos que entre por nuestros ojos y oídos. Si vemos cosas que nos hacen tropezar, estamos invitando al enemigo a nuestra mente. Jesús empleó un lenguaje muy fuerte al respecto, diciendo, «Si tu ojo te hace pecar, sácalo». Usó la hipérbole para mostrarnos la gravedad de la situación. Debemos estar dispuestos a cortar las fuentes de nuestros malos pensamientos. Si las redes sociales nos causan comparación y depresión, debemos desconectarnos. Si un grupo de amigos nos lleva al chisme, debemos alejarnos. Si ciertas películas nos incitan a la lujuria, debemos dejar de verlas. No podemos ganar la guerra por nuestra mente si constantemente le proporcionamos munición al enemigo. ¿Cuál es el resultado de aplicar esta verdad? ¿Qué sucede cuando realmente comenzamos a dominar nuestros pensamientos y los sometemos a Cristo? El resultado es la paz. No solo la ausencia de conflicto, sino una plenitud sobrenatural profunda. Jesús prometió a sus discípulos,
La paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da, yo se la doy. No se turbe su corazón, ni tenga miedo. Esta paz es un guardián para nuestra mente. Al confiar en Jesús y mantener nuestra mente fija en Él nos conserva en perfecta paz. Esto no significa que no tendremos problemas. Significa que los problemas no nos poseerán. Significa que, en medio de la tormenta, nuestra mente permanecerá anclada. Imagina amanecer sin la carga inmediata de la ansiedad. Visualiza que alguien te ofende y tu mente no se precipita sedienta de venganza. Piensa en enfrentar una crisis económica con una mente colmada de fe, en lugar de pánico. Esta vida está a tu alcance. Es la vida que Jesús sacrificó para concederte. Pero debes luchar por ella. Tienes que empuñar las armas de tu batalla espiritual. ¿Por dónde empezar hoy? Comienza con un solo pensamiento. La próxima vez que una idea negativa, pecaminosa o temerosa surja en tu cabeza, atrápala. Deténla en seco. No dejes que complete su curso. Repítete: este pensamiento no procede de Dios. Luego, invita a Jesús a ese instante. Habla con Él al respecto. Di: Señor, ahora mismo siento temor, pero decido confiar en ti. Cita una escritura que conozcas, y si no sabes ninguna, búscala. Anótala. Llévala contigo. Esta es una práctica diaria, una disciplina constante, momento a momento. Es una verdad que pocos aplican, pues demanda esfuerzo. Resulta más sencillo caer en la pereza y dejar divagar la mente, pero una mente ociosa es el parque de juegos del diablo. Una mente disciplinada es el templo de Dios. No eres víctima de tu biología, ni de tu historia personal, ni de tus circunstancias. Eres hijo de Dios y se te ha otorgado la mente de Cristo. Es hora de usarla, de recuperar el terreno que el adversario te ha robado. Recuerda que este es un camino. No serás perfecto mañana. Cometerás errores. Habrá días en que tus pensamientos te dominarán. Sin embargo, la gracia de Dios es suficiente. Cuando caigas, levántate. Confiésalo a Dios. Recibe su perdón y regresa a la contienda. Jesús conoce tu naturaleza, sabe que eres polvo. Eres paciente contigo. No te observa con un bastón esperando que tengas un pensamiento erróneo para castigarte. Está a tu lado, ofreciéndote su fortaleza para que cultives pensamientos correctos y así seas bendecido. La batalla por tu existencia se gana o se pierde en tu mente. Decide hoy que no permitirás que el enemigo siga ocupando tus pensamientos. Llena tu mente con todo lo que es verdadero, honorable, justo, puro, amable y digno de alabanza. Si hay alguna virtud o algo meritorio, medita en ello. Al cambiar tus pensamientos, cambiarás tus palabras. Al cambiar tus palabras, transformarás tus acciones. Y al cambiar tus acciones, verás desplegarse el destino que Dios ha preparado para ti. La verdad es sencilla, pero su práctica es poderosa. Controla tus pensamientos y verás la salvación del Señor. La Escritura dice: si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Permite que la verdad de Jesús libere tu mente hoy. Para dominar verdaderamente esta esfera de tu vida, es crucial entender que tienes un adversario activo. Jesús tildó a Satanás de padre de la mentira. Esta es su característica esencial. Él miente. ¿Y dónde inserta esas mentiras? Las deposita en el flujo de tu conciencia. Muchos creen que la guerra espiritual es como una película de terror con cabezas giratorias y voces extrañas. Pero la verdadera guerra espiritual suele ser mucho más sutil.
Es una idea que suena como tu propia voz. Una sugerencia que parece lógica pero conduce a la muerte. Por ejemplo, el enemigo susurrará: siempre serás así. Eso suena como una simple observación, pero es una falsedad proveniente del abismo infernal. Niega el poder de Dios para transformarte. O susurrará: Dios está cansado de perdonarte. Eso juega con tu culpa, pero contradice la Biblia, que afirma: las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Jesús desnudó esta estrategia cuando habló con los fariseos. Les dijo que eran de su padre, el diablo. ¿Por qué? Porque creían y propagaban mentiras. Cuando asientes a un pensamiento negativo, esencialmente estás de acuerdo con el adversario. Estás haciendo un pacto con una mentira. Por eso Jesús fue tan enérgico con Pedro. Pedro acababa de intentar decirle a Jesús que no fuera a la cruz. Pedro pensó que estaba siendo un buen amigo, tratando de proteger a Jesús. Pero Jesús se volvió y dijo: «Apártate de mí, Satanás». Jesús no estaba llamando diablo a Pedro, sino que se dirigía a la fuente del pensamiento. Pedro había permitido una idea en su mente que contrariaba la voluntad de Dios, un pensamiento que buscaba la comodidad por encima de la obediencia. Jesús lo reconoció de inmediato como un arma del enemigo. Necesitamos este mismo discernimiento. Debemos ser capaces de observar un pensamiento y decir: eso no suena como Jesús, eso suena como el enemigo. Si una idea trae confusión, condena o caos, no procede de Dios. Dios no es el autor de la confusión. Sus ovejas conocen su voz, y su voz conduce a la paz y la vida. Otra área importante donde perdemos el control de nuestros pensamientos es en el ámbito de la ofensa. Vivimos en un mundo que adora ofenderse. La gente busca constantemente motivos para enojarse. Cuando alguien nos causa daño, nuestra mente instintivamente repasa la experiencia. Revivimos la película de su traición una y otra vez. Cavilamos sobre lo que debimos haber dicho y tramamos venganzas. Incluso albergamos la esperanza de que les ocurra algo negativo para que aprendan la lección. Estos pensamientos satisfacen nuestra naturaleza carnal y nos hacen sentir justificados, pero son un veneno para nuestro espíritu. Jesús ofreció una enseñanza muy exigente al respecto. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Sin embargo, añade una advertencia crucial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará las vuestras. Esto implica que aferrarse a pensamientos de falta de perdón es espiritualmente peligroso. No podemos darnos el lujo de guardar rencor, pues es demasiado costoso. Nos priva del fluir de la gracia divina en nuestras vidas. Cuando Pedro interrogó a Jesús sobre cuántas veces debía perdonar, creyó ser generoso al sugerir 7. Jesús le respondió: «No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7». Esto no es un problema matemático, sino un estilo de vida. Significa que debemos mantener nuestra mente libre de ofensas constantemente. Cuando emerge el recuerdo de una herida, debemos elegir activamente liberarlo, diciendo: «Señor, los perdono. Te los entrego a ti. No me detendré en esto». Solo así podemos mantener un corazón puro. Si permitimos que arraigue la amargura, nos contaminará, nos volverá cínicos y endurecidos. Jesús anhela que tengamos un corazón tierno, lo cual exige una mente disciplinada que se niegue a retener basura emocional. Existe un último aspecto de la enseñanza de Jesús sobre los pensamientos que es fundamental abordar: el concepto del lugar secreto. En Mateo 6, Jesús habla de orar, ayunar y dar en secreto. Afirma que el Padre, que ve en lo secreto, nos recompensará públicamente. Nuestra mente es el lugar secreto por excelencia. Es el único espacio donde solo existimos nosotros y Dios. Nadie más puede acceder a él a menos que lo invitemos.
Podemos estar en medio de una multitud, pero en nuestra mente podemos estar adorando ante el trono de Dios. Podemos encontrarnos en una celda de prisión, como el apóstol Pablo, pero en nuestra mente podemos ser libres en espíritu. Este es un poder inalcanzable para el mundo. Pueden arrebatarnos el dinero, la reputación e incluso el cuerpo, pero no pueden quitarnos la mente. Si nuestra mente permanece fija en Jesús, somos intocables. Jesús desea que cultivemos esta vida secreta de intimidad con Él. Anhela una conversación perpetua con nosotros. Quiere que nuestro primer pensamiento al despertar y el último al acostarnos sea Él. Esto significa amar al Señor nuestro Dios con toda nuestra mente, uno de los mandamientos más grandes. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amar a Dios con la mente implica usar nuestro intelecto, imaginación y memoria para glorificarlo. Significa negarse a permitir que nuestra mente se convierta en un vertedero para la inmundicia del mundo. Significa dedicar nuestra vida de pensamientos como un acto de adoración. La verdad que pocos practican es que la batalla ya está ganada o perdida antes de que movamos un dedo. La batalla se libra en la mente. Jesús vino para salvarnos completamente, y eso incluye liberar nuestra mente de la tiranía del pecado y el miedo. Nos ha provisto de su palabra, su espíritu y su nombre. Tenemos todo lo necesario para tomar el control, pero debemos esforzarnos y ser vigilantes. Debemos ser los guardianes de nuestra propia alma. Que no pase un día más viviendo como esclavos de nuestros pensamientos. Levantémonos interiormente, capturando cada pensamiento para someterlo a la obediencia de Cristo y caminando en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Que el Señor los bendiga y mantenga su mente en su paz perfecta. Amén.